Bienvenidos y bienvenidas entonces al cuarto capítulo de Ciencia Básica con Adatomos, un podcast de ciencia descentralizada en blockchain. El día de hoy hablaremos de un científico muy interesante que es Niels Bohr. Espero haberlo dicho ahí muy bien, pero si no, nuestro invitado nos podrá ayudar. Y bueno, para el capítulo de hoy nos acompaña un estudiante de doctorado en físico-química molecular de la Universidad Andrés Bello. Su nombre es Andrés Jalabi, tiene 26 años y tiene un gran interés en las ciencias. Pero voy a dejar que él mismo nos cuente quién es, qué hace y lo más importante, por qué te gusta o te sentiste atraído por el área de las ciencias al que perteneces. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Dantes, por la invitación a este capítulo. Me alegro mucho de ver cómo estuve escuchando los capítulos anteriores, estuvieron también súper entretenidos. Como bien dijiste, yo soy estudiante de doctorado en físico-química molecular, y principalmente lo que más me atrajo al área de las ciencias es el tema de que siempre hay algo más que descubrir, hay algo más que investigar, siempre puedes hacer una pregunta más interesante sobre investigando y puedes llegar a cosas realmente geniales. Claro, claro. Pero es físico-química, pero más físico, eres más químico. No sé si puedes como aclararme eso antes de continuar. La verdad es que yo primero estudié la carrera de química en la Universidad Austral de Chile. Ahí, claro, estudié la licenciatura en química, me titulé como químico y luego me metí al doctorado en físico-química molecular, que en realidad es principalmente, desde el aspecto teórico, es principalmente física, pero toda la aplicación que se hace es al contexto de las moléculas, que ya es el ámbito de la química. Entonces, por eso ahí estoy como justo en el borde, podría decirse, de lo que es la física o la química tradicional. Sí, Trabajo mucho con cuántica también, de hecho, así que el capítulo de hoy día lo voy a disfrutar bastante. muy bien. Sí, ahí me queda más claro y espero que para quienes nos escuchan también. Y bueno, eh, este podcast es importante mencionar que será subido a la red de blockchain Cardano. Por lo que debo preguntar, aunque ya sé la respuesta, ¿qué conoces sobre el blockchain? Y bueno, si has tenido alguna experiencia con ello que nos puedas contar. Sí, mira, el blockchain, bueno, es simplemente una tecnología de información. Se trata de lograr tener redes de información descentralizadas y que mantengan un estándar mínimo de seguridad. En ese sentido, la primera aplicación de blockchain como conocido masiva es el Bitcoin, que también volvió a ser popular hace poco tiempo y ya están todos hablando de nuevo de Bitcoin, pero bueno, pasa por siglos. Y en particular yo he trabajado bastante en blockchain. De hecho, todo este proyecto de Adatoms es un proyecto de divulgación científica que se crea en blockchain, para intentar salir un poco de este monopolio, entre comillas, que tienen los medios ya más tradicionales de Internet, como puede ser YouTube o como puede ser trabajar en Instagram o alguna cosa por el estilo. Entonces ahí el blockchain da una oportunidad interesante de descentralizar también el conocimiento científico. Claro, igual es importante que la gente sepa que nosotros trabajamos en la red Cardano, o sea, este podcast, que es la única red de blockchain desarrollada siguiendo el método científico estricto y basado completamente en investigaciones realizadas por pares, lo cual hace a Cardano, en nuestra opinión, como la red de blockchain más segura y amigable con el medio ambiente. Es súper importante además decir que el podcast ha sido financiado gracias a Project Catalyst de la red Cardano, que es una instancia democrática donde los usuarios de esta red votan por los proyectos que consideran que debiesen ser financiados, y este proyecto fue elegido. El código de proyecto es el 9013 del Found 9. Así que muchísimas gracias a todos y todas quienes nos apoyaron. Pero volvamos un poquito con nuestro invitado que se nos pierde por ahí. Eh, Hablemos un poquito de la carrera en sí misma. Mencionabas que estás viendo harta cuántica incluso.
Me imagino que es porque estás cursando quizás algún curso especializado en alguna temática de ello, o mejor, cuéntame cuáles son como las cosas que estás estudiando actualmente en este doctorado de físico-química. Vale, mira, el doctorado parte dando una visión más formal, más matemática de las cosas, principalmente con métodos matemáticos avanzados y con un ramo que encontré muy bonito que se llama teoría de grupos. Con teoría de grupos, para los que son químicos van a entender lo bonito que es lo que voy a decir ahora, pero grupos básicamente es solamente partiendo del supuesto de que tú mirando hacia adelante tienes la misma energía que tú mirando hacia atrás. O sea, ahí tienes una operación de simetría, que tú te gires en 180 grados no cambia tu energía total, tienes el mismo nivel de estabilidad. Solo a partir de ese principio, mediante teoría de grupos, tú puedes construir básicamente lo que se conocen después como los grupos puntuales, que engloban ciertas características de las moléculas y puedes incluso predecir espectros de emisión fotoeléctricos, por ejemplo, puedes predecir espectros de IR, espectros de absorción de distintos tipos, en resonancias magnéticas, puedes predecir incluso la reactividad de algunas moléculas. Entonces es algo súper bonito que aprender al principio, me gustó mucho ese curso. Y también la cuántica es uno de los platos fuertes que tiene el programa. Entonces tenemos una cuántica de introducción y ahora ya estoy dando el curso de cuántica avanzada que en realidad es más enfocado en el desarrollo de los métodos computacionales actuales que se utilizan y bueno, la aplicación de estos para trabajar realmente en cuántica, porque uno tampoco trabaja con la cuántica tradicional o con la cuántica muy estricta, por decirlo así, en el plano práctico. Entiendo. Igual, bueno, creo que ya tienes suficientes conocimientos, o no sé si suficientes, perdón, pero sí creo que tienes harto conocimiento en la temática que vamos a abordar hoy. Escuché varias palabras que me hacen eco en relación al científico que mencioné que íbamos a trabajar hoy. Así que voy a contextualizar, eso sí, a quienes nos están escuchando que podrían no estar tan familiarizados. Y bueno, nuestro invitado especial de hoy es Niels Bohr, quien fue criado en un ambiente muy académico y científico. Su padre era Christian Bohr, un profesor de fisiología en la Universidad de Copenhague, y su madre, Ellen, era hija de un famoso abogado judío. Sus dos hermanos también se dedicaron a carreras científicas. Con Harald, Bohr se convirtió, perdón, en matemático. Ellen se convirtió en matemático y luego físico. Así que hizo harto temas por ahí. De hecho, Bohr asistió a la escuela de primaria y secundaria en Copenhague y mostró un gran interés en las ciencias desde temprana edad. En 1903 se matriculó en la Universidad de Copenhague para estudiar física y matemáticas y durante su tiempo en la universidad fue un estudiante bastante destacado, obtuviendo muchos premios y becas que terminaron financiando su investigación. En 1909, Bohr obtuvo su licenciatura en física y matemáticas y en 1911 obtuvo su doctorado en física con su tesis sobre el estudio de la conductividad eléctrica en metales. Durante este tiempo comenzó a descubrir lo que era la estructura atómica, las cuales se convertirían en la base de su famosa teoría del átomo. Tras obtener su doctorado, Bohr viajó a Inglaterra para trabajar con Ernest Rutherford en la Universidad de Manchester. Allí continuó investigando la estructura atómica y desarrollando su teoría como tal, que proporcionó una explicación súper detallada de cómo los electrones se mueven alrededor del núcleo de un átomo, la cual presentó en 1913. Este trabajo obviamente le valió una gran cantidad de reconocimiento en el campo de la física y le abrió las puertas a una súper exitosa carrera en el campo. En 1916, Bohr llegó de regreso a Dinamarca, donde fundó el Instituto Niels Bohr para la Investigación Física en Copenhague. Y durante toda la década de 1920 trabajó en la teoría atómica y en la investigación de la física nuclear. También se convirtió en un líder importante en el campo de la física en Europa. Y bueno, posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, Bohr se mudó a Estados Unidos, donde estuvo trabajando en el proyecto Manhattan, que para quienes no saben es el proyecto donde Estados Unidos estuvo esforzándose para
todo el desarrollo asociado a la bomba atómica. Después de la guerra, Bohr regresó a Dinamarca y continuó trabajando en física hasta llegar a su muerte. En los últimos años de vida, ya para ir terminando, Niels Bohr continuó trabajando, como ya dije, en la física, particularmente del área nuclear. Se dedicó también a la promoción de la cooperación internacional entre científicos y a la promoción de la paz y la no proliferación nuclear. En 1955, este científico recibió el Premio Nobel de Física por sus distintas contribuciones a la física nuclear y atómica. Utilizó este dinero para establecer el instituto antes mencionado Niels Bohr para la investigación física en Copenhague, y este centro se convirtió en uno de los más importantes de investigación en el área de física nuclear y atómica. Durante la Guerra Fría, Bohr estuvo bastante preocupado con todo el asunto de la carrera armamentística nuclear y trabajó activamente para promover la paz y la no proliferación. Se opuso firmemente a la guerra de Vietnam y se unió a la campaña para el desarrollo de la energía nuclear pacífica. Si bien los últimos años de su vida estuvo trabajando en física y asistiendo a distintas conferencias y eventos científicos, estuvo promoviendo la cooperación internacional entre científicos y la paz mundial, muriendo finalmente un 18 de noviembre de 1960 en Copenhague, Dinamarca, siendo su muerte una gran pérdida para la comunidad científica y, eso sí, su legado continúa inspirando a grandes científicos y científicas de todo el mundo. Así que, cuéntame, Andrés, ¿habías escuchado de este personaje? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que Niels Bohr es uno, bueno, hubo varios, por decirlo así, de la física cuántica, muchos que aportaron sus pequeños granitos de arena, pero me atrevería a decir que quizás Bohr fue el primero que unió todos los avances en el área de forma consistente para darnos un primer, por ejemplo, modelo atómico que respondiera a todo esto que se estaba descubriendo de las reglas cuánticas del universo. También, bueno, desde el punto de vista formal, ayudó mucho quizás no al desarrollo de nueva matemática en sí, pero sí de ordenar un poco las distintas representaciones que había en su momento de la física cuántica, que, bueno, matemáticamente se puede ver de muchas formas, pero también puede generar un extra de complejidad y me parece que también aportó bastante. De hecho, en el curso que tomamos de física cuántica, el primero al menos, de las últimas partes del curso tienen que ver en cómo, o estudiar entre comillas los modelos que llevaron a Bohr, o las cosas que llevaron a Bohr a desarrollar su modelo atómico mecano cuántico. Y matemáticamente al menos es un trabajo muy refinado. Mm. Bueno, reflexionando en lo que dices, creo que queda igual en evidencia que es claramente un trabajo de gran importancia lo que él aportó en tu área de estudio. No sé si quizás preguntar otra cosa más relacionada en lo histórico. Eh, el histórico en el que vivió Niels Bohr, eh, ¿tuvo o consideras que fue importante para el desarrollo de los distintos trabajos de él? ¿O cómo lo definirías el tema del contexto? Creo que Niels Bohr fue uno de los personajes, bueno, en realidad todos los científicos que contribuyeron de forma profunda al proyecto Manhattan en Estados Unidos, fue uno de los personajes que podríamos decir que desde parte de la ciencia ha moldeado gran parte de lo que ha sido el siglo XXI y todo, bueno, los nuevos miedos nucleares que estamos volviendo a tener ahora por los conflictos internacionales, etcétera. Antes de los trabajos o de los esfuerzos que aportó él junto con sus colegas, no teníamos, por ejemplo, esta posibilidad de erradicación total de la vida en la Tierra, que ahora sí es un peligro posible. Entonces, no digo que sea para bien el cambio que hizo, pero de que fue influyente, fue influyente. Claro. Igual, no sé, recuerdo lo que conversábamos en el capítulo anterior sobre Albert Einstein, que él también se opuso a todo el trabajo desarrollado de eso. Incluso se sintió un poco culpable en algunos registros que se tienen del trabajo en el tema del desarrollo de las bombas nucleares. Supongo que Bohr
quizás trató de promover esas cosas de la paz y no algo nuclear, quizás con un poco de culpa. Sí, probablemente. De hecho, creo que es un patrón que se repite, como bien tú dices, en varios de los científicos que vivieron esa época. Al mismo tiempo, tampoco los juzgo. Creo que en algún momento era más duro en esa crítica, pero también considerando el contexto histórico en el que estás. O sea, creo que fue un tiempo de decisiones muy difíciles y creo que todos intentaron hacer, o prefiero pensar que todos intentaron actuar de buena fe dentro de lo posible y luego remediar sus errores, como todos los humanos. Claro, errar es humano, así que Ahora, no todos los humanos cometen errores atómicos. Errores de 10 kilotones hay poco. sí, sí, suena un poco tragicómico, pero es cierto. Y bueno, yo sé que manejas muy bien muchas de las definiciones, descubrimientos científicas asociadas a Bohr, pero quizás nuestros escuchas no. Así que vamos a profundizar un poquito en algunas de estas definiciones y vamos a comenzar con algo que se conoce como la estructura atómica. Esta es la forma en la que los átomos están organizados. Los átomos hay que entender que son como la unidad básica de la materia y están compuestos por tres tipos de partículas subatómicas que son los protones, los electrones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y se encuentran en el núcleo del átomo junto con los neutrones que no tienen carga. Los electrones tienen carga negativa y orbitan alrededor del núcleo en una región llamada nube electrónica. El número de protones en el núcleo determina el tipo de elemento químico al que pertenece el átomo. Y bueno, la teoría de Bohr describe la estructura atómica con una serie de niveles de energía en los que los electrones que orbitan que tiene una serie de niveles de energía en los que los electrones orbitan alrededor del núcleo, lo siento. Los electrones en los niveles de energía más bajos son más estables que los electrones en las energías más altas. Y bueno, lo que hizo Niels Bohr fue una gran contribución a la creación de la teoría del átomo mediante a su modelo atómico, también conocido como modelo de Bohr, el cual fue una de las primeras teorías que promocionó una descripción precisa y detallada de cómo los electrones se organizan en un átomo. Antes del modelo de Bohr, se pensaba incluso que los electrones se movían libremente alrededor del núcleo del átomo. Sin embargo, Bohr sugirió que los electrones que orbitan alrededor del núcleo en niveles específicos de energía, conocidos como los niveles de Bohr. Estos niveles, están limitados por una cantidad específica de energía, lo que significa que los electrones no pueden tener cualquier cantidad de energía, sino que ciertas cantidades específicas. Además, Bohr propuso que cuando un electrón salta de un nivel de energía a otro, emite o absorbe una cantidad específica de energía en la forma de un fotón. Esta idea explicaba el por qué los átomos emiten o absorben luz en espectros específicos, un fenómeno conocido como la espectroscopía. No sé, Andrés, algo que puedas añadir o hablar sobre esta teoría, este trabajo de Bohr. Sí, bueno, para contextualizar un poco, creo que el inicio de todo esto en realidad estaba un poco bastante más relacionado a algo que hablaban en el capítulo de ayer, si no me equivoco, relacionado al efecto fotoeléctrico. Las primeras descripciones cuánticas que se tuvieron estaban más relacionadas al tema de la radiación del cuerpo negro, o sea, la interacción como entre materia, energía, radiación, entre temperatura y radiación, entre la energía que puedan tener los fotones, su frecuencia, etcétera. Eh, y bueno, Bohr fue uno de los visionarios en cuenta de que el problema que se tenía con los electrones, se estaban teniendo problemas porque al final no era un problema clásico como se veía tradicionalmente, sino que tenía que ser un problema cuántico. Ahí surgieron algunas preguntas como por ejemplo, hablaste de la estructura atómica y los átomos, que son toda la materia que reacciona en su vida, está compuesta por átomos. Al final nosotros como humanos no conocemos casi nada más que los átomos, entre comillas. Eh, y como bien decías, dentro de ese átomo en el núcleo tienes una carga positiva y alrededor de estos están, uno se imagina orbitando, así como los planetas alrededor del Sol, entre comillas, uno le enseña en el colegio las primeras veces, estas cargas negativas. Entonces uno de los primeros problemas que se tenía era cómo va a estar orbitando algo que se atrae con el núcleo sin decaer hacia el núcleo. Era uno de los problemas que no te podía resolver la física clásica.
Y ahí, claro, el modelo de Bohr salía con esta idea de que en realidad el electrón primero no giraba como las órbitas del Sol, ¿cierto? Tenía unos movimientos súper específicos, súper bizarros, por decirlo así, que no respondían en realidad nada a ningún análogo clásico que pudiéramos hacer como para que la gente intente entender en su casa. O sea, es algo completamente pitagórico. Y con su idea se pudieron explicar todos estos fenómenos. El fenómeno de la espectroscopía, que es algo súper útil, es simplemente ver qué tanto van a reaccionar los electrones de las capas más externas de estos átomos frente a distintos tipos de luz al emitirlo. Y dependiendo de eso, cómo sea esa respuesta, podemos caracterizar esos átomos. Y podemos decir con exactitud qué tipo de átomos hay en cada muestra, etcétera. Claro, estaba pensando en eso último, entonces el, me imagino que si se pueden como analizar muestras a través de esto, tiene como alguna utilidad práctica que usemos en el día a día, quizás nosotros, las personas a pie, eh, no sé, lo de la espectroscopía y toda esta teoría del modelo de Bohr, o es solamente una idea que quedó ahí de bonita casi. No, o sea, la cuántica en general es algo que se utiliza a diario, y no solamente dentro del campo específico de la ciencia o de las ingenierías, pero muchas de las técnicas que tenemos actualmente para trabajar información, por ejemplo, se basan en postulados cuánticos e intentan llegar hacia modelos que sean completamente cuánticos. O sea, la computación cuántica en estos momentos es uno de los paradigmas hacia los que, así como junto con la inteligencia artificial general, como que toda la humanidad está, entre comillas, de acuerdo en que es de las cosas geniales que tenemos que lograr dentro de este siglo XXI. Ese fue como el acuerdo tácito no escrito que de repente todos los líderes mundiales y todas las sociedades se despertaron un día y dijeron, mañana necesitamos IA y necesitamos computadores cuánticos para jugar LOL en 120 FPS. Como. Yo creo que tendría que ser ahí un número cuántico, un estado cuántico muy curioso para desarrollar un juego. No sé, me imagino así algo muy futurista y extraño que vas a entender porque es cuántico. Por lo que entiendo, tú igual tienes algo de experiencia en lo cuántico, así que después me gustaría hacerte un par de preguntas sobre cómo se puede aplicar la cuántica a los juegos. Hoy hay cositas interesantes ahí, pero se ha estado repitiendo harto el tema cuántico, porque claro, la estructura atómica es una de las cosas en las que trabajó Bohr, pero creo que también en su teoría cuántica, y principalmente porque la teoría cuántica de Bohr es una extensión del mismo modelo atómico de Bohr, lo cual es una teoría clásica. Y el modelo de Bohr propone que los electrones orbitan alrededor del núcleo, que es lo que habíamos dicho ya de los conocidos niveles de Bohr, pero la teoría cuántica de Bohr introduce la idea de que los electrones no pueden tener cualquier posición o velocidad, sino estos valores como más discretos. Desarrolló esta teoría principalmente, como ya nos adelantaba Andrés, para poder explicar cómo los electrones en los niveles de energía más bajos de un átomo pueden absorber o emitir luz en ciertos espectros específicos, lo que ya mencionamos que es la espectroscopía. Y se propuso lo que también mencionamos, de que al pasar de un nivel de energía a otro, se emiten o se absorben cantidades específicas de energía en forma de fotón. Y fue ahí donde Bohr también introdujo la idea de los números cuánticos, que son finalmente los que describen las características de los electrones de un átomo, los cuales incluyen el cuántico principal, el número cuántico principal, el cuántico angular, el cuántico magnético, y son estos números los que proporcionan información sobre las características de los electrones en un átomo y cómo pueden emitir o absorber su luz. Como decíamos entonces, como resumen ahora, la teoría cuántica de Bohr es la extensión del modelo atómico que introduce todas estas ideas ya comentadas, la cual está muy importante para la física y la química también, ya que tenemos aquí nuestro trabajo en físico-química. Y Andrés,
¿qué podrías comentar entonces ahora, quizás más en detalle? Yo sé que ya profundizaste, pero el trabajo de Bohr sobre la teoría cuántica. A ver, como detalle más formal estricto respecto a la formulación de la mecánica cuántica, creo que puedo decir que es terrible. En realidad todos los trabajos que uno intenta hacer en el área es de justamente aproximarse lo mejor posible o intentar sustituir perdón, la representación matemática tradicional. Para dar un poco de contexto, la cuántica se basa en un objeto matemático que se conoce como la función de onda. Y dentro del mundo de la cuántica, la función de onda es básicamente Dios después del túnel, es la mente del éter y tiene toda la información que existe de ese mundo cuántico. Entonces, la cuántica tradicional desarrolló utilizando operadores matemáticos, operando sobre esta función de onda y recibiendo algunos valores. Por ejemplo, a los físicos, a los químicos, normalmente nos interesa la energía. Entonces, hay un operador que es el hamiltoniano, que incluye todos los términos de energía que pueden tener el átomo, que por ejemplo son, bueno, el núcleo atómico, tienes que tener en cuenta el potencial electromagnético que te está generando el núcleo atómico, tienes que tener en cuenta el potencial electromagnético que te genera el movimiento de los electrones, tienes que tener en cuenta la interacción entre, bueno, entre núcleos, si es que tienes una molécula, y tienes que tener también en cuenta la interacción entre electrones. Entonces es un problema súper complejo. Y ahí hay una aproximación que se utiliza mucho, que es uno de los caballos de batalla más básicos de la cuántica, que es la aproximación de Born-Oppenheimer. Que básicamente se trata de pensar que, a ver, un protón es como unas 2000 veces más masivo que un electrón en cuanto a masa. Es mucho más pesado que el electrón. Entonces el electrón se va a estar moviendo varios órdenes de magnitud más rápido de lo que se mueve el protón o de lo que se está moviendo el núcleo atómico. Entonces esta aproximación de Born-Oppenheimer es pensar, ok, dejemos fijos entonces los núcleos y consideremos que solamente se están moviendo los electrones. Y ahí ya reduce en gran parte la complejidad del problema. Ahora, la otra complejidad del problema viene que no conocemos cómo describir, o es relativamente difícil describir la entre electrones. Ahí ya aparecen cosas más complejas y ahí es donde está, creo, la complejidad al final de la cuántica y de lo que se trabaja hoy en día. Una de las soluciones es simplemente no utilizar la función de onda, que es lo que hago yo, y trabajar con lo que se conoce como la teoría de funcionales de la densidad, por ejemplo, donde es del postulado cuántico de que el cuadrado de tu función de onda, del mismo objeto matemático, pero el cuadrado, eh, es la densidad de probabilidad en cierto volumen o en cierta área. Y a partir de esa densidad de probabilidad tú ya puedes tener información sobre el sistema. De hecho, hay teoremas formales que son los teoremas de Hohenberg y después los de Concham, que demuestran que toda la información del sistema cuántico está contenido en esta densidad de probabilidad. Y de ahí nace, por ejemplo, el DFT, la Density Functional Theory, que es con la que trabajamos mucho. Otras opciones son las opciones de Hartree-Fock para cálculos computacionales, donde ya tomas una aproximación más clásica e intentas trabajar directamente con una función de onda, o mejor dicho, con una muy buena aproximación a esa función de onda. Pero eso no me gusta. Wow, harta información, pero yo creo que no solo a mí, sino que a más de alguna persona en casa, en su, no sé, en el lugar donde estén en realidad escuchando este podcast, se preguntarán, suena bonito, interesante, pero ¿cuál es la utilidad práctica que tiene en el día a día de la abuelita que va a comprar pan a las 6 de la tarde para tomar once con los nietos? Eh, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Mira, de manera directa, creo que todo el tema de electrónica hoy en día, todo lo que vemos relacionado a electrónica de alta complejidad, de alto performance en realidad, está muy relacionado a lo que es la cuántica. O sea, muchos de los problemas que tenemos en cuanto al diseño de tecnologías de chip, por ejemplo, son limitaciones que te da el mismo mundo cuántico, de no poder tener un transistor muy pequeño porque empieza a generar tunelamientos cuánticos u otros problemas generiles, por decirlo así. Y también, obviamente, la cuántica sirve para hacer mermelada de durazno y todo lo que quiera la señora en su casa, o sea, es algo universal. El tema es que la aplicación que se de la cuántica al hacer la mermelada de durazno va eliminando de a poco los efectos cuánticos. Muchas veces una vez un colega me dijo que lo encontré muy certero de que la temperatura mata la cuántica de alguna forma. Entonces, cuando ya nos alejamos de los modelos ideales que se trabajan a 0 grados de temperatura,
y energías muy bajas y sistemas muy restringidos, y empezamos a dar temperatura y llegamos al mundo real, cuando estamos haciendo la mermelada, en realidad la señora ya no tiene que preocuparse mucho de la cuántica a 100 grados, da lo mismo en realidad. Eso ya es un problema termodinámico. Claro, interesante la comparación con la mermelada de durazno. Eh, no sé, me deja pensando profundo en la vida para explicar todo con mermelada de durazno. Pero, pero sí, yo creo que si nuestra abuelita, no sé, fuera una youtuber, lolera, quizás también tendría un mejor chip de tarjeta de video para jugar a unos buenos FPS. Justamente. Bueno, y el tema de la computación cuántica igual es uno de los saltos más exponenciales. O sea, los computadores funcionan de forma secuencial. O sea, si tú le pides que te haga 100 cálculos, hace el primero en pasos, después hace el segundo en pasos y así, hace 100 pasos, haciendo dos en pasos. Con una computadora cuántica básicamente haces un paso donde calculas todas las probabilidades del sistema y eso de por sí ya te aumenta tremendamente el poder de cómputo. Sí, es súper interesante el trabajo que hay en la computación cuántica, el ingenio incluso que ha habido para desarrollar circuitos cuánticos que permitan en el fondo hacer conversar la información bajo ciertas condiciones entre ellos y llevarlo a este temperatura en realidad que sigue siendo también uno de los problemas a la hora de desarrollar computación cuántica. Y claro, a mí me hace eco todo lo explicado sobre la teoría cuántica de Bohr ahí, en esas implicancias, no sé, de lo que yo he estado aprendiendo de computación cuántica. Pero en computación cuántica específicamente hay mucho por hacer. Quizás en algún momento se da un gran paso y se avanza y se mezcla con la inteligencia artificial y Mm, vaya a saber uno a dónde llegaremos en un tiempo muy cortito y ojalá ser parte de poder vislumbrar ese mm. momento bonito de la historia que quede ahí. Sí. De forma como personal, creo que el momento en el que logremos tener una inteligencia artificial generalizada, que es en realidad como el ideal de inteligencia artificial que uno espera de las películas, por ejemplo, va a ser cuando logremos hacer esa mezcla. O sea, cuando tengamos el chat GPT cuántico, game over. Ya los Game humanos estaremos obsoletos. obsoletos. Wow, qué profundo. Pero sí. ¿Y ahí qué pasará? ¿Asumiremos la obsolescencia? ¿Nos rebelaremos en contra de esta inteligencia? Es interesante conversar sobre eso y es más interesante aún cómo finalmente todo nos conduce a que la ciencia es quien explica cómo poder abordar cada una de esas circunstancias y al mismo tiempo nos lleva y nos dirige a esos avances que de repente parecen tan, no sé, fantasiosos y de pronto están ahí ante nosotros para ser usados como algo del día a día. Y bueno, ya estamos llegando al final de nuestro capítulo y me gustaría retomar un poco lo que nos comentabas de ti al principio, Andrés. Estás estudiando el tema de fisicoquímica, estás bien cercano al tema del trabajo en la cuántica, pero hay quizás alguna área más interés, o sea, con un interés especial para ti dentro de este campo de investigación, o quizás no un área, sino que alguna temática en la que te estés desarrollando ahora o quieras apuntar a desarrollarte. Sí, la verdad es que una temática mixta es la que me estoy desarrollando y que me llama mucho la atención. O sea, es como lo que me ha tenido sin dormir los últimos meses viendo videos, no sé, en TikTok. Es cómo puedo unir la inteligencia artificial y el machine learning con lo que se trabaja de química cuántica, de física cuántica, de química computacional. En ese sentido estoy, por ejemplo, trabajando con funcionales de la densidad, con teorías funcionales de la densidad. Como les decía, es una aproximación hacia la cuántica. Y como les mencionaba, esta función de onda en la cuántica o esta densidad electrónica en la cuántica tiene toda la información del sistema, entonces puedo calcular algunas propiedades de las moléculas. Y a partir de eso estoy haciendo modelos con Machine Learning que permitan predecir si es que un compuesto, por ejemplo, va a ser mutagénico, si es que un compuesto puede producir cáncer, para predecir un valor exacto de qué tanta actividad va a tener un compuesto, que puede ser un compuesto médico, por ejemplo. Me estoy desarrollando principalmente en esa área.
Entonces tomo información del mundo cuántico y la veo con los lentes del Machine Learning para intentar obtener modelos predictivos. Wow, suena bien interesante y me gusta harto pensar en eso porque me recuerda, y quizás pueda servirte, a cuando participé en la escuela de computación cuántica, un par que hice entre el verano y el año pasado. Recuerdo que nos hablaron de que Qiskit, que es como todo el tema que IBM está desarrollando para trabajar en computación cuántica, contaba con una herramienta enfocada a trabajar temas químicos en computación cuántica. Quizás podrías ahí buscar un poquitito de ello, o después de terminando el programa te puedo mostrar la página web, pero estoy seguro que ya hay algunos trabajos en el que mezclan la química con la computación cuántica que quizás no estás tan lejos y te podrían servir para tu trabajo. Suena prometedor. Sí, sí. Sí. Y bueno, tu área suena intensa y dura, harto estudio, harto trabajo. Y también poníamos el ejemplo, lo duro de la vida de la señora Juanita yendo a comprar marraquetas para tomar once con sus nietos. Y si fueras tú la señora Juanita, ¿qué pensarías de la física al escucharte a ti mismo hablando de esta área de la física, de la físico-química y de todo el trabajo de Bohr? ¿Qué opinión crees que la gente tiene de estas temáticas? Y aquí quiero meter un poquitito el dedo en la llaga, ya que está tan de moda el utilizar el concepto cuántico en prácticamente cualquier cosa que encontramos en la calle o en los productos de venta y temas pseudocientíficos también. ¿Cómo ve la gente entonces el tema cuántico o estas áreas de la física con el trabajo de Bohr? Mira, Richard Feynman, no sé si fue en los 60, 70, pero en una de sus clases en la universidad o en una conferencia, dijo, todo aquel que crea que entienda algo de cuántica en realidad no sabe nada de cuántica. Y creo que eso va a ilustrar de que la cuántica en sí es un fenómeno y una teoría extremadamente complejos que escapan realmente de lo que es nuestra visión tradicional del universo. O sea, nosotros no experimentamos a diario efectos cuánticos. Vivimos en un mundo de demasiada alta temperatura. Entonces es un poco difícil para la gente imaginárselo, pero creo que lo que debería llevarse la gente a la casa es la idea de que, a pesar de que parezca así, el universo en realidad no es un universo determinista. O sea, siempre hay una probabilidad y cualquier hecho que esté ocurriendo es el resultado, uno de los posibles resultados de lo que está pasando. La idea también de que hay una superposición, o sea, de que el movimiento clásico como lo conocemos no existe, al menos en las escalas cuánticas, para las cosas muy pequeñas, muy energéticas. Y de que el universo es muy bonito y muy complejo, y que no hay que creerle a cualquier persona que te venga a vender aceite de serpiente Cuántico. cuántico. Esa creo que es de las cosas dolorosas que me toca ver como científico. Básicamente ahora la gente usa cuántico para cualquier cosa que no pueda explicar bien, le pone cuántico. Y no le vas a hacer más preguntas porque es cuántico. Entonces tú entiendes de que es muy complejo y obvio que no te va a poder explicar algo cuántico, po. Es triste, pero cierto. Y, y aprovechando el tema, ¿quién debería hacerse cargo de ese problema? ¿La comunidad científica, los gobiernos? No sé, de educar a los demás y que entiendan o no caigan en palabrerías pseudocientíficas cuánticas. ¿Quién debería hacerse cargo de ese problema? Creo que ahí hay dos actores que tienen que hacerse cargo. El primero, claro, son los gobiernos desde una perspectiva de asegurar una educación mínima que permita un cumplimiento de los derechos y deberes cívicos a un nivel mínimo óptimo. O sea, no puedes tener a alguien creyendo que es sano tomar cloro, por ejemplo. Eso te habla de un profundo error en todo el sistema educativo, desde que persona entró al kinder de pequeño hasta que tuvo edad para votar. Y por parte también de la comunidad científica, creo que es un problema tremendo el que seamos tan involucrados en temas de divulgación. O sea, Adatoms es
una de las iniciativas, es la única iniciativa que conozco, por ejemplo, en blockchain de Cardano, para enseñar ciencia o enseñar finanzas o hacer algo educativo de mayor nivel. Eh, y creo que simplemente un poco por apatía quizás de la comunidad científica. Creo que a veces puede ser un poco de miedo quizás a la comunicación. También obviamente hay falta de receptividad de parte de las personas también. O sea, la gran mayoría de las personas va a preferir escuchar un concierto de Bad Bunny que escuchar a alguien como yo hablarles de casi ni yo entiendo la física cuántica. ¿Qué estoy diciendo acá? Entonces creo que ahí hay algo, hay bastante en realidad que podemos trabajar todavía como comunidad científica. Muy bien. Me deja pensando ese lamentable estado de la comunidad, pero quizás entre medio de toda esa gente justo hay algún alma curiosa que quiere, no sé, acercarse un poquito a las ciencias o ha despertado un interés en ella y quizás incluso quiere acercarse a tu área de estudio. ¿Qué mensaje le podrías aprovechar de entregar a esta persona, ya sea modo advertencia, no sé, un consejo más específico para esa persona curiosa en casa que, bueno, te está escuchando? Más que consejo, creo que recordarle una pequeña verdad a todas esas personas que yo creo que ellas ya lo saben. O sea, eh, probablemente no va a ser tan fácil como crees. Y si crees que es difícil, efectivamente va a ser difícil, pero tampoco es imposible. Y lo único que se requiere es constancia y entender bien el método de lo que estás haciendo. Pero también es un camino muy, muy provechoso, muy interesante. Creo que como químico, por ejemplo, tengo muchas posibilidades de trabajar, bueno, también en la industria de la biotecnología, por ejemplo, en la industria de alimentos, y con la misma formación. O sea, al final los fenómenos o las leyes detrás de todos los fenómenos físicos son, entre comillas, las mismas. Entonces, tener una buena base de al menos las reglas más básicas de cómo funcionan las cosas parece ser, o me ha resultado ser útil para un montón de cosas. Sí, concuerdo en eso último. El manejar bien las bases y ser parte de ellas eh, ayuda, yo creo que a todo el mundo. Así que, nada, Andrés, darte las gracias, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Recordarles que este es el cuarto episodio de un total de 10 en los que abordaremos a distintas personas de las ciencias y profundizaremos un poco sobre temáticas asociadas a sus investigaciones. Eh, este trabajo, obviamente, hay que mencionar que es gracias a el apoyo de Project Catalyst. Así que bueno, Andrés, me despido. Espero que estés muy bien, que volvamos a encontrarnos conversando y muchas gracias a quienes nos han estado escuchando hasta el final. Muchas gracias por la invitación, Dante, y muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Lo pasé genial. Y bueno, ahí voy a estar de escucha para los próximos capítulos también. Muchas gracias por todo. Adiós. Chau, chau.